Entonces, ¿qué fue lo que dije que íbamos a hacer primero? Casita del horror. Casita del horror, exactamente. Bien, buscando, primero me di cuenta de que había un capítulo que yo pensaba que era de la casita del horror, que no era para nada de la casita del horror. Entonces voy a arrancar por ese, después voy a ir por el puesto número 3, después por el puesto número 2, después por el puesto número 4, vuelta, no, mentira, y después por el puesto número 1. El que yo pensé que era casita del horror es Cabo de Miedosos. Que, ¿a vos te gustan los Simpsons, Fran? ¿Qué es eso? Mentira. Bueno, te voy a pedir que te retires. Bueno, les dije, se cancela el Song Association y nos vemos la semana que viene. Me gustan. Me parecen bien. muy interesantes. Son muy interesantes. Claro, y hay créditos. Bien. Como voy a hacer todo al revés, esto es un aviso a las chicas de producción, porque acabo de decidir cambiar. Vamos a hacer 4, 3, 2, 1. Mil disculpas, les pido. Pero claro, no tiene suspenso si yo digo primero el primer puesto. Así yo no. Así se van las no. chicas ahora. Bueno, se cancela el programa de hoy, gente. Arrancamos con el pie izquierdo. Cabo de Miedosos no es de la casita del horror, pero es que se tienen que ir los Simpsons para evitar que Bob Patiño mate a Bart. Y él los persigue, que tiene esta escena en la que se lleva puesto todos los rastrillos. ¿Es el que hacen un cambio de identidad que se convierte en los Thompson? Hola, señor Thompson. Claro. Esa escena icónica. Creo que le habla a usted. Sí. Me encanta cómo hacen la transición de la escena del chabón, viste, sentado ahí con toda la compostura y después 3 horas tirado arriba del escritorio. Me gustaba la de Ciudad Grito, Ciudad Frito, no, Ciudad Grito. Y como grita bombero y se le hace toda la lengua así, toda como en claro, es muy interesante porque ellos tienen que cambiar su identidad para sobrevivir. Ese concepto es resignar su identidad anterior. Sí, y a ellos viste que mucho no les importa. Igual. Los Simpsons juegan mucho con eso, es como que son re serios en un montón de cosas y a veces a lo que vos más le darías bola, no. Igual los que para mí los capítulos de los Simpsons que así como tienen el desarrollo del personaje más fiel y más realista a nivel psicológico también, menos como, sí pasó eso y no me importa nada, son las primerísimas temporadas. Que todos los problemas están re relacionados con cosas así re humanas. Yo me acuerdo cuando era chiquito que a mí no me dejaban ver Los Simpsons y yo le decía a mis papás, pero te dejan una enseñanza los capítulos. Porque yo era chiquito y me quedaba con eso, que había algo que te dejaban los capítulos, que esos capítulos viejitos que pasaban en Telefe. Y claro. Que son de esas primeras temporadas. Sí, que eran bien amarillo, yema de huevo Los Simpsons y la animación era más casera. Más rudimentaria, claro. Sí. Claro. Sí, más rústica. Rústica, rudimentaria. Pero bueno, capitulazos igual. Por ejemplo, el de que hay uno que se llama literalmente La depresión de Lisa, que es que cuando se muere su amigo, el cantante de jazz. Sí, se hacen grandes. Murphy. Sí, tal cual. Un personaje, ¿no? Bueno, y ese es re profundo. Bueno, todos. Cabo de Miedosos creo que es como más humor. A mí me hace reír mucho en algunas escenas. Por ejemplo, cuando Bart lo hace, el plan que tiene para salvarse es pedirle a Bob Patiño que le interprete una obra. Entonces el tipo tarda tanto que lo terminan atrapando. Y es como toda la soberbia ahí de Bob Patiño. Pero igual la psicología era con Bob Esponja. Pero los Simpsons tienen todo. Tienen historia, psicología, filosofía, lo que se te ocurre. Bueno, el siguiente puesto es el de El Resplandor. Que se llama literalmente así, El Resplandor. Me encanta porque está Bob Esponja ahí. Este es el de Los Simpsons. Bueno, antes de venir para acá me los vi todos los capítulos de vuelta, pues soy una persona muy ocupada. Estoy de vacaciones, dije. Bueno, es un capitulazo. Ya primero como que arranca con la toma esa como así de la ruta que van subiendo y es re lindo como la toma así del cielo y después están en el auto y tienen que volver como 3 veces porque se olvidan de cosas. Y el abuelo... Y lo dejan al abuelo olvidado, como diciendo, no voy a volver a casa a buscarlo. Y es en el que Homero se vuelve loco porque sin tele y sin cerveza... Homero pierde la cabeza. Es buenísimo el mensaje. O sea, la manera que tienen de volverlo loco al chabón es sacándole los placeres mundanos de toda la gente. Y que es por lo que pierde la cabeza toda la gente, por el vicio, ¿no? Claro. O sea, porque en esa época no había celulares. Claro. Sí, que eso lo mantenía cuerdo, básicamente. Claro. Lo mantenía atado a la sociedad. O lo que lo volvía loco, ¿no? Claro, la ausencia un poquito de los dos. Yo me imagino si los guionistas de Los Simpsons, de la época esta dorada de Los Simpsons, de esas primeras temporadas, escribieran capítulos hoy,
serían geniales. O sea, todo lo que podrían hacer con las cosas que están pasando ahora, porque sí, obviamente, o sea, dividí la palabra y le metí otra en el medio. Obviamente hay un montón de predicciones en Los Simpsons y cosas que después resultaron ser de esa manera, pero nada como que lo estén viendo ahora. Está re distópica la cosa. No. Y aparte me acuerdo que ese capítulo tenía el I'm fine, estoy bien, que Homero lo escribía en toda la pared. Eso era inquietante, era como, tremendo. Sí. Dame ese bat también, ¿no? Dame ese bat. Muy buen capítulo. Sí, bueno, es muy gracioso en ese sentido como él va bueno, ahí está justo. Sí. Enloqueciendo y toda la habitación que entra Marge. Bueno, pero está todo muy hermoso el capítulo dibujado. No hablaba, se lo colgaban a mirar. Sí, ya fue, poner los Simpsons. Gente, ¿qué están haciendo mirando merienda? Vayan a ver los Simpsons, no saben lo que es bueno ustedes. Mentira, quédense y después suscríbanse al canal, síganos en Instagram, sigan a Fran en Instagram también, @FranCarcino, no se van a arrepentir. Carcino con Z, exactamente. ¿Viste esas cosas que te preguntaron toda tu vida cuando te escribían en todas las formas? Ya uno tiene medio un speech, cuando decís Carcino con Z, como que te viene medio automático de tantas veces que... Yo digo Palacios con S. Ahí va. Porque si no me ponen Palacio. Claro. Todos tenemos ahí la aclaración. Claro. No sé, capaz las Camilas no deben decir nada. Camila, listo. Camila, a ver, alguno que no tengan aclarado. El otro día había un grupo en Facebook en su momento que era gente con apellidos difíciles. Y yo estaba ahí, pero no tengo un apellido difícil, pero la Z siempre fue algo que me hizo automáticamente pertenecer a ese grupo. Porque ¿qué problema había, viste? Claro. Es una letra muy rara, no sé. ¿Qué dice acá? No es tan difícil tu apellido. Con S, con C, Carrizo, me cambian. Sí. Algo pasa ahí. A mí con vos no me pasó, pero me pasa a veces que... ¿Viste que vos lees el usuario de una persona en internet, a la gente que conoces como usuario, ¿no? Sí. Y como no lo lees en voz alta, y lo lees. Algo, sí. Claro, y a veces yo le cambio el orden a las letras todo y le dije clavados toda la vida, el auténtico, le cambio el nombre a la gente y después cuando quiero hablarle a algún amigo o a alguien, tal persona es como, amiga, pero no se llama así esa persona. Sí. No existe esa persona. Pasa. Yo le cambio mucho los nombres a la gente, pero con vos no me pasó. No me parece injusto que estés en ese grupo. Yo, si administraba ese grupo, no te aceptaba. Pero bueno, sí, los que marcaron fue la gente que se equivocó. Marcaron que yo esté ahí, y ahí estoy. Listo, una remera que diga, ¿no? Bueno, el siguiente es el terror en caricaturas, que a mí me encanta. Solamente voy a decir por el recurso de que Bart y Lisa se metan a la tele de vuelta. Amo Tom y Daly por el recurso que significan de dibujitos animados hablando sobre dibujitos animados. Es como que existe y encima te los reproducen. Ellos rompen la cuarta pared un montón de veces también. En un capítulo ese que dicen somos dibujitos animados, nada tiene sentido. Sí. Juegan mucho con eso es re interesante. Ay, sí, ese es cuando termina y están todos como en una fiesta. Ay, ese alto capítulo que es otra gran casita del horror, que es el de No vean a los monstruos. No vean a los monstruos. Sí, Just Don't Look, que cobran vida todas las publicidades y para que la publicidad deje de arruinarnos la vida, tenemos que dejar de mirarla. Repito, para que la publicidad deje de arruinarnos la vida, tenemos que dejar de mirarla. No, mentira. Pero Dios mío. Es tremendo. O sea, vos decís, me miro un capitulito de Los Simpsons para terminar el día y relajar y terminás escribiendo el manifiesto comunista de cero, vos solito. Pensando, que está bueno igual. Y es que sí. Incomodándote un poco. Aguante Los Simpsons. Bueno, ese capítulo es de 1999. Entonces, Cabo de Miedosos, 1993. Viejísimo. El Resplandor, 1994. O sea, yo no había nacido. Terror en Caricatulandia, 1999. Que a mí eso me sorprendió igual. Pero si vos ves el dibujito, mira, ahí está. Como que parece la animación, como que vos decís, eso fue después de los 2000. Sí. Sí, el otro día vi que los mayores de los capítulos que nos gustan son de los 90. ¿De los 90? Sí. Y yo no era tan consciente de eso, la verdad, Quedó muy inmortalizado. ¿Los Simpsons actual vos lo estás mirando? No. Claro. O sea, vi la otra vez que dijeron que había un capítulo que estaba bueno, o sea, como que estaba bien abordado, pero no lo pude ver porque no me gustan. No puedo. O sea, yo siento que si fuera otro programa, capaz sí. Claro, pues ya tiene pero no eso. son Los Simpsons. Claro. Y hay un montón de cosas que perdieron, ¿viste? O sea, los personajes ahora es como que tienen dimensiones re burdas, ¿viste? Hombre es un idiota. Ahora son todos idiotas. Hasta Lisa es una idiota. Mirá. Con tal de que sea gracioso. Sí, ya me está lo que se espera como que ya está en otra vara que ya no llega, así que...
Claro, hasta parece como que la pintan, viste, de feminacia, Lisa, de repente. Mira, como sí, que sí. la escribe gente que no entiende el personaje ni siquiera, porque, no sé, en el capítulo de Lisa la vegetariana la tratan de extremista, de intolerante, pero no de pelotuda, Claro. que son dos cosas diferentes. Yo, por ejemplo, soy extremista, pero no soy pelotuda, no, mentira. Pero ahora, no sé, es como que se queja de todo por cualquier cosa, ¿no? No tiene sentido. Bueno, y el que más me gusta de todos es, ya me acuerdo y me río, La Cosa y Yo, que es el de Hugo, que estamos viendo acá. Que es buenísimo. Tiene unas tomas re lindas también cuando... Es buenísimo que exista Hugo. Sí. Muy bueno eso. O sea, yo me acuerdo la primera vez que lo vi por la tele, que era chica, y en esta parte yo tenía un miedo, porque te generan tanto el suspenso de que realmente vos al principio del capítulo tampoco sabes qué hay ahí arriba. Y las pistas que te van tirando, que ahora de grande yo digo, claro, era re obvio, ¿no? Homero dice, se acabó, me rompo el lomo para darle de comer a los 4. Homero, tenemos 3 hijos, le dice. El tipo no sabía ni en pedo disimular. Y agarré, bueno, cabezas de pescado, y le va a dar de comer al tipo. Hay argumentos que flashás mucho ahí. Me acuerdo que había uno de una casita del horror que los profesores se comían a Uther, tipo se empezaban a comer a la gente. Sí. Pues, ¿cómo se les ocurre eso? Es muy bueno. Quiero que vayan a la escuela, los miren a los ojos y les digan, no me comas. Sí, cada frase. Esta era una que Rafa también, el señor Barnes lo agarraba a Rafa y lo empezaba como a succionar el alma, algo así, ¿te acordás? Y él decía, morir hace cosquilla. Hoy lo vi a ese, que es el que están en Hogwarts. Ahí va. Que después le hace lo mismo pero a Lisa. Bueno, pero no puede. Porque Bart la salva. Que la pantorrilla era la fuente de su poder. Sí. Ay, que después de Mir se lo come. Dios mío. ¿Verdad? Pero bueno, este capítulo de Hugo, a mí hay una escena en particular que creo que es la escena que más me hace reír de todos los Simpsons. Obviamente estoy exagerando. Que es cuando suben y llega el señor Hibbert y lo encuentra a Hugo a punto de empezar a coser a Bart. Le dice, Hugo, tranquilo, apuesto que en todo este tiempo nunca ni siquiera te viste en un espejo. Y a Harry le pone un marco así y le pega una piña a través del marco. O sea, no tenía un espejo el marco, era un marco hueco. Y le pega una noqueada tremenda. Y la imagen de la cara del doctor Hibbert atrás del marco, así, antes de pegarle una piña, bueno, ahí está. Es exquisita. Son muy graciosas, eran muy random. Saltaban con cualquier cosa, pero tenía mucho sentido. La música de fondo estaba re buena. La animación no era exagerada. Mira lo que es eso. Línea, color, plano. No están haciendo 3D al lápiz que está dentro de la cosita en el fondo. Y tampoco hace falta que vivan estas temporadas de Los Simpsons. Amén. Fin. Esos son entonces mis 3 capítulos favoritos de la casita del horror de Los Simpsons. ¿Vos me dijiste entonces que tenés ahí algunos favoritos? Esos random que me acuerdo, o sea, a mí en Los Simpsons me pasa que se me vienen con muchas frases sueltas. La escena de cuando se muere la mamá de Homero, que se queda Homero mirando el cielo. Ay, esas sí. cosas a mí me quedan muy grabadas. La del abuelo diciendo, nací en este asilo y moriré en este asilo. ¿Hay forma de convencerlo? Como que tengo cada capítulo frases como cositas sueltas tengo ahí dando vueltas y forman todo mi amor a Los Simpsons. Ay, sí. Es que además a mí me pasa que como que cada vez que los miro les encuentro algo nuevo. Y yo ya me los vi muchas veces, ¿viste? No es que digo, ay, cada vez que los miro me los encuentro algo nuevo y lo vi 3 veces. No. Sí, a mí en lo particular eso, que en mi casa estaba como capaz más prohibido cuando era chiquito porque era un dibujito que era como malo, grosero, no sé qué idea había, pero yo lo vi y yo solo por mi cuenta pude verle otra cosa porque quería chusmear. Así que también para mí en mi vida es como algo de la transgresión y de ver... Está bueno esto en realidad, a mí me copa. Así que claro. Sí, mira, me acuerdo que a una de mis abuelas no le gustaban Los Simpsons por las voces que tenían. Mirá. Random, pero escuché que hay gente que tiene como rechazo, ¿viste? Sí. Es cierto que son voces particulares también. La voz de Marge es polemiquísima, es difícil. Ay, en inglés es peor. Sí. Homero. Sí. sí, súper ahí raspadita. Claro. Y después a mi abuelo no le gustaba porque decían que lo hacía muy idiota Homero, ¿no? Entonces, claro, imagínate, la sociedad con valores tradicionales, patriarcales, el padre de familia, claro, y de repente el jefe de familia es un auténtico idiota. De repente, claro, puede haber herido susceptibilidades por ese lado, lo cual hace que Los Simpsons sea mejor todavía, ¿no? Claro, más provocador y eso está bueno también. Claro, sí. Bueno, a partir de ahora nos llamamos Los Simpsons, paréntesis merienda, no, mentira.